¿Quisieran saber cómo ahorrar dinero en su viaje a Estambul? Los invito a que me acompañen en este video y los descubramos juntos. El típico autobús turístico que pasea por todas las ciudades del mundo es Big Bus Tour, pero ahora en Estambul tienen la oportunidad de descubrir esta hermosa ciudad con Bus4Us, un servicio puesto por la Municipalidad Metropolitana de Estambul. Ahora pueden descubrir la península histórica de Estambul con la ruta que incluye los lugares más populares y turísticos de Estambul. Al día de hoy cuesta 700 liras y es gratis para los niños hasta 8 años. El recorrido comienza y termina en la plaza de Sultanahmet frente a la Mezquita Azul y explorarán los dos continentes en un solo viaje. El recorrido tiene una distancia de unos 30 kilómetros y dura entre 2 y 2 horas y media y cuenta con información detallada en 8 idiomas. Los autobuses tienen fácil acceso para pasajeros discapacitados. Mientras descubren Estambul también entregan snacks, kits sanitarios, auriculares, hay conexión gratuita a internet, servicio de personal y más. Durante estas 2 horas y media de recorrido van a pasar por 12 puntos turísticos de Estambul, en los cuales son libres de observarlos desde arriba del autobús, no bajarse y continuar con su recorrido, o bajarse en los puntos que sean de su interés. Luego, en el mismo lugar, tomar un autobús siguiente para continuar con su recorrido. Tienen tiempo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Otra manera de visitar atracciones turísticas y ahorrarse dinero es con un pase. Antes de continuar, no se olviden dejarme un like y un comentario, eso me ayudaría muchísimo. En Estambul se puede visitar museos durante 5 días con la Istanbul Museum Pass. La ventaja más importante de esta tarjeta es la facilidad de uso, ya que se ahorran tiempo para comprar las entradas y se ahorran tiempo para hacer filas para entrar. Y sobre todo, es muy importante esto, en las épocas de temporada alta, que las colas son interminables. Pueden comprar su tarjeta online en el link que les dejo en la descripción o también personalmente, como por ejemplo en el Museo del Palacio Topkapi o al costado de la Mezquita de Santa Sofía. Si visitan todos estos 13 museos sin la tarjeta, pagarán muchísimo más, ya que por ejemplo al día de la fecha tan solo el Palacio Topkapi está a 500 liras por persona, cuando la tarjeta cuesta 700. La tarjeta es válida durante 5 días desde que se la utiliza por primera vez. Y tengan en cuenta que se puede visitar una vez cada museo que incluye el Istanbul Museum Pass. Tengan en cuenta que cada tarjeta tiene el nombre, la identidad del solicitante, así que es muy probable que le pidan una identificación al ingresar a estos museos. Y por otro lado, niños menores hasta 12 años entran gratis a todos estos museos que están incluidos, así que no hace falta que compren una Museum Pass para ellos. Lugares como el Topkapi y la Torre de Galata se llenan muchísimo los fines de semana y durante la tarde, así que lo que yo recomiendo es tratar de ir durante la semana y antes del mediodía, al igual que la cisterna basílica que está recientemente inaugurada, pero que no está incluida en la Museum Pass. Durante la visita a las mezquitas, además de quitarse los zapatos al entrar, no se puede ingresar a su interior descubierto. Si bien la cabeza es obligatorio para las mujeres, no se pueden entrar con musculosas, obviamente escotes, y pantalones cortos tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, tengan en cuenta esto y siempre lleven algo para cubrirse. De lo contrario, igualmente allí van a encontrar telas que proporcionan las mezquitas, pero para las fotos no son muy lindas. En videos anteriores ya mencioné lo que es el cambio de divisas, pero no está de más repetirlo. En el aeropuerto, prohibido cambiar más de lo mínimo indispensable porque es desfavorable el cambio para el turista. Y el mejor lugar para cambiar divisas es dentro del Gran Bazar, como muestro en este video. Pero obviamente hay oficinas de cambios por todos lados.
Algunas tendrán un tipo de cambio más bajo, pero siempre cambien en oficinas de cambio, pero nunca cambien dinero a gente en la calle porque pueden llegar a ser estafados con billetes falsos. En la caja de descripción les dejo también un link en el que pueden chequear el valor actualizado del tipo de cambio de liras a diferentes monedas. Si son de las personas que les gusta tener el mapa físico en sus manos, pueden obtener su mapa gratuito de Estambul en la oficina de información turística en la entrada de la estación del Marmaray en Sirkeci, muy cerca de Minonu. Hay cientos de puntos de acceso a Wi-Fi gratuitos en Estambul. Si previamente compraron su SIM card de Turquía o están pagando roaming internacional, pueden acceder a estos Wi-Fi gratuitos cuando vean estos carteles. En la descripción de este video les dejo un link que podrían guardarlo o sacarle captura de pantalla para luego buscar el punto más cercano a ustedes. Pero recuerden que este Wi-Fi solo funciona si tienen una SIM card de Turquía o pagan roaming internacional, porque para conectarse les envían un mensaje de confirmación que no podrán recibirlo si no tienen cobertura. En este video ya les comenté que hay baños públicos de 1 lira en Estambul, pero ¿sabían que siempre hay baños en todas las mezquitas? Hay que tener en cuenta que no todas las mezquitas tienen baños gratuitos, pero por lo general es dinero a voluntad o un importe muy económico. En la descripción de este video les dejo la lista de todas las mezquitas que tienen baños gratuitos y ahora ya no van a tener que consumir algo en una cafetería solamente por tener que usar su baño. Otra opción para pasear por las aguas de Estambul sin tener que pagar por un crucero. Una opción que no mencioné anteriormente es la de tomar el ferry por el Cuerno de Oro. Este ferry sale desde Üsküdar y va hacia Karaköy, pasando por Balat hasta llegar a Eyüp, donde se encuentra Pier Loti, una de las famosas vistas de Estambul. Y algo muy novedoso son los taxis acuáticos. Hace muy poco tiempo existen los taxis marítimos del municipio metropolitano de Estambul. Tienen que descargar la aplicación móvil de estos taxis, hacer su reserva con hasta 5 días de anticipación y funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hasta 10 personas caben dentro de este taxi para realizar los recorridos. Algo a destacar es que tienen fácil acceso a sillas de ruedas y cochecitos. Algo que siempre recomiendo es que utilicen el transporte público y eviten los taxis en la ciudad, ya que con la cantidad de tráfico que hay en Estambul, los viajes en taxi se volverán mucho más costosos. El tranvía funciona desde las 6:30 de la mañana hasta medianoche. Y pueden ver las líneas y horarios de cada tipo de transporte en sus respectivas aplicaciones móviles. Muchas gracias por llegar hasta el final, no olviden suscribirse y dejarme algún comentario de algo más que les gustaría saber y nos vemos la próxima. ¡Görüşürüz!